En este vídeo seguimos avanzando sobre el tema 8 del curso de programación. Y lo que vamos a empezar a ver es cómo trabajar con ficheros binarios en Java. En este primer vídeo, dedicado a ficheros binarios, veremos cómo escribir datos asociados a tipos primitivos de Java, como por ejemplo una string o un entero, y más tarde cómo extraer esos datos que han sido escritos en un fichero binario. Y en otro vídeo veremos cómo podemos escribir datos de objetos que hayamos creado dentro de un fichero binario. Para ello se explicará en detalle el proceso de serialización. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Y bien, este almacenamiento en ficheros binarios en Java se refiere al proceso de guardar los datos directamente en binario, es decir, sin hacer ninguna conversión. Por lo tanto, en el archivo se guardarán secuencias de bits, de ceros o unos. Estos bits se agrupan en bloques de 8 bits, formando los bytes, y a partir de esos bytes podemos escribir todo tipo de datos en el fichero. Como ya vimos en detalle en la unidad 2, para guardar un entero necesitamos 4 bytes, mientras que, por ejemplo, si quisiéramos guardar un double necesitaríamos 8 bytes. Esta capacidad al final depende del rango de posibles valores que tenga esa variable. Por ejemplo, si almacenamos en un fichero binario una variable de tipo byte, al poder representar valores únicamente desde -128 a 127, no necesita tantos bytes. Con un único byte es suficiente para representar todo este rango de valores. Entonces, si por ejemplo queremos almacenar un número pequeño, como la edad de una persona, con una variable de tipo byte sería suficiente. Entonces, dependiendo de los datos que queramos almacenar en una variable, se debe decidir un tipo u otro. Si, por ejemplo, vamos a guardar la edad de una persona y utilizamos un long, pues estamos desperdiciando información. Aunque al final, pues no importa tanto, ya que los dispositivos de almacenamiento actuales tienen una capacidad enorme. Aunque es muy bueno conocer estas diferencias si queremos crear programas lo más eficientes posibles y que ocupen lo mínimo posible. Y luego ya tendríamos las variables para codificar caracteres, como son el char y las strings, de las cuales hablaremos luego con más detalle. Bien, entonces, cuando almacenamos datos en un fichero binario, estos datos se almacenan, como hemos dicho, en secuencias de bits, que realmente son secuencias de ceros y unos. Lo bueno de utilizar este formato es que es más compacto y eficiente en términos de espacio y tiempo a la hora de procesar los datos, ya que no se debe realizar ninguna conversión adicional. Esto es así porque realmente el hardware del ordenador únicamente entiende código binario, porque el hardware realmente está formado por circuitos electrónicos que únicamente detectan si hay tensión o no. Entonces, esos dos estados se corresponden con el 0 y el 1. Por lo tanto, cuando utilizamos ficheros de texto y utilizamos caracteres, internamente se deberá realizar una conversión de esos caracteres a código binario. Entonces, esa conversión intermedia necesita recursos adicionales. Sin embargo, si en el archivo directamente ya nos encontramos con los datos en binario, no hay que hacer ninguna conversión adicional. Por ello, es más eficiente tener los datos almacenados en binario. Sin embargo, tenemos un problema, y es que el fichero binario no lo podemos leer directamente nosotros. Al abrir un fichero binario no entenderemos nada. E incluso ese fichero binario puede ser incompatible si es leído por otro lenguaje de programación o por otro sistema operativo. Entonces, esto es una desventaja en comparación con el almacenamiento en archivos de texto. Y bien, pasemos ahora a hablar de la serialización, que es el proceso de convertir un objeto en un flujo de bits que pueda ser almacenado en un archivo. Al final se trata de convertir una instancia de un objeto en una serie de bits y escribirlos en un fichero. Entonces, al proceso de convertir esa instancia en un flujo de bits se le denomina serialización. Y ese flujo de bits, además de guardarse en un archivo, también podría transmitirse a través de una red o incluso guardarse en una base de datos. Y en Java, para realizar este proceso de serialización, se utilizan las clases ObjectOutputStream y ObjectInputStream. Esto nos permite tanto escribir como leer objetos en archivos binarios. Y además, algo importante es que para que un objeto sea serializable, obligatoriamente la clase implementará la interfaz serializable.
De este proceso, de la serialización, como he dicho en la introducción del vídeo, hablaremos más adelante en otro vídeo. Ahora de momento nos centraremos en la escritura y la lectura de datos primitivos en archivos binarios. Y bien, para ello vamos a ir a la siguiente diapositiva donde se describe este proceso de escritura y lectura de tipos primitivos. Estos tipos primitivos pues incluyen el boolean, el int, el float, la string, etc. Y para ello utilizaremos la clase DataInputStream para leer y la clase DataOutputStream para escribir, ambas del paquete Java.io. Lo primero, como siempre, crear un file con el origen o el destino de los datos. Si es para leer, el origen, y si es para escribir, el destino. A continuación, envolveremos ese fichero en una clase FileInputStream si queremos leer o FileOutputStream si queremos escribir. Directamente, estos constructores también permiten recibir como parámetro una string con el nombre del fichero y realmente no haría falta crear esa instancia de la clase file. Esto es exactamente lo mismo que con los ficheros de texto. Tenemos constructores que reciben una instancia de la clase file y constructores que reciben una string. Y bien, una vez tenemos esas clases FileInputStream o FileOutputStream, además lo debemos envolver con la clase DataInputStream para leer o DataOutputStream para escribir. Y una vez ya tenemos esas clases, podemos utilizar métodos como por ejemplo writeInt, writeDouble para escribir enteros y doubles, readInt y readDouble para leer enteros y doubles y muchos otros métodos adicionales. Veamos ahora un primer ejemplo de lectura en archivos binarios. Tal y como hemos dicho, estos archivos pueden contener tipos primitivos, como son enteros, floats, chars o incluso nuestros propios objetos que hayamos creado. Pero aquí hay un detalle importante, y es que para poder leer el contenido de un fichero binario debemos conocer su estructura interna, es decir, debemos saber si primero se ha escrito un entero o se ha escrito un double, y además en qué orden están escritos, ya que de lo contrario es imposible saber cuáles son los datos. Si por ejemplo primero hay un entero y luego hay un double, deberíamos leer primero 4 bytes y luego 8 bytes, para saber el valor de cada uno de ellos. Sin embargo, aunque no se conozca esa estructura, también podemos leer byte a byte a través del método read. Este método lee un byte y lo devuelve como entero. Si no se puede leer, devolverá un -1. Por lo tanto, cuando devuelva un -1, es que ya no quedan datos que leer en ese fichero. Entonces, a continuación tenemos un ejemplo. En primer lugar, creamos el file InputStream a través del constructor que recibe una string como parámetro. Por lo tanto, tendremos ese InputStream para leer datos de archivo binario.dat. Y como en este caso no vamos a utilizar los métodos que me permiten leer tipos primitivos, no hace falta crear la envoltura adicional DataInputStream, ya que esta clase se utilizará siempre y cuando queramos leer tipos primitivos del flujo de datos. Si únicamente queremos leer byte a byte, únicamente con el file InputStream sería suficiente. Entonces, a continuación, creamos una variable llamada num, donde guardaremos el valor entero de cada uno de esos bytes del archivo. Hacemos un println mostrando datos leídos desde el archivo binario y con un bucle while hacemos una comprobación. Mientras num igual a FileInputStream.read sea distinto de -1, entonces mostramos por consola un print de ese valor numérico concatenado con un espacio. Entonces irá leyendo byte a byte, almacenando en num cada uno de esos bytes, y en el momento que no queden datos, el bucle while termina, se cierra ese file InputStream y el programa termina. Aquí el problema es que hemos leído esos datos, pero realmente no conocemos la estructura interna. Si ahora, por ejemplo, quisiéramos saber cuáles son esos datos, no tendríamos opciones de saberlo. Para que veáis un ejemplo, vamos a ir al editor. Si ahora, por ejemplo, ejecutamos este mismo programa sobre un archivo llamado ejemplo.dat, al ejecutarlo, me aparecen los valores enteros de cada uno de esos bytes. Si vemos lo que ocupa ese archivo, podemos comprobar que ha ocupado 18 bytes. Entonces, cada uno de esos bytes es uno de estos bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Entonces tendríamos esos datos en bruto,
pero no sabríamos cómo procesarlos. De todos modos, vamos a dejar este mismo ejemplo pendiente para que luego cuando veáis qué datos hay aquí, vamos a interpretarlo bien y ver cómo se ha realizado esa conversión. Bien, para ello vamos a volver de nuevo al editor y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde tenemos algunos de los métodos de la clase DataOutputStream. En primer lugar tenemos el constructor DataOutputStream, que deberá envolver un OutputStream. A continuación tenemos el método writeInt, que recibe un entero y escribe ese entero utilizando 4 bytes. Lo mismo tendríamos para el long con el método writeLong, el cual utilizará 8 bytes para escribir ese long. Y a continuación tenemos writeUTF, que recibe una string. Esto lo que hace es escribir esa string en representación UTF-8. Este método, además, lo primero que hace es escribir la longitud de la cadena utilizando para ello 2 bytes, indicando cuántos caracteres tendrá esa string que vamos a insertar. De ese modo podremos saber la cantidad de bloques de bytes que ocupará esa string. Y aquí algo importante es que no todos los caracteres de la string van a ocupar lo mismo. Dependiendo del tipo de carácter, ocupará o un byte, o 2 o 3. Esto está desarrollado así para minimizar el espacio de memoria que necesitan las strings para ser almacenadas. A continuación tenemos los dos métodos que nos permiten almacenar números reales, ya sean de simple precisión o de doble precisión. En el caso del float, necesita 4 bytes para almacenar ese valor, mientras que el double necesita 8. Aquí al copiar y pegar se ve que lo he puesto mal. Realmente el double necesita 8 bytes, lo voy a cambiar. Y al igual que tenemos estos métodos en la clase DataOutputStream para escribir, tenemos métodos exactamente iguales en la clase DataInputStream para leer. En vez de writeInt sería readInt, en vez de writeFloat sería readFloat, en el caso de writeUTF sería readUTF, etc. Y bien, pasemos ahora a la siguiente diapositiva para ver un ejemplo adicional de lectura y escritura de tipos primitivos, en este caso a través del método writeUTF, del que hemos hablado antes. Este método se utiliza para escribir una string en el fichero binario. El problema de la string es que dependiendo del tamaño de la string ocupará una cantidad de bytes determinada, ya que no es lo mismo almacenar una string de 3 letras que una string de 1000 letras. Entonces en los tipos numéricos esto no sucede, ya que cuando guardamos un entero siempre ocupa lo mismo, mientras que cuando guardamos un double también. Entonces, para solucionar esto, el método writeUTF lo que hace, en primer lugar, es utilizar 2 bytes de información para almacenar la longitud de la cadena que se va a escribir en el binario. Y luego ya escribe en binario cada uno de los caracteres de esa cadena. Y algo importante es que cada carácter se codificará según el valor Unicode que tenga ese carácter. Si el carácter es menor que el Unicode 0080, se codifica como un solo byte. Sin embargo, si el valor Unicode está entre 0080 y 0800 sin incluirlo, utilizará 2 bytes. Y finalmente, si el valor Unicode es mayor o igual a 0800, se codifica con 3 bytes. Normalmente, la mayoría de caracteres normales se van a codificar con un solo byte. Pero si utilizamos caracteres que no son más habituales, en esos casos sí que puede que se lleguen a utilizar 2 bytes o incluso 3. Pero como digo, en la mayoría de casos se utilizará un único byte. Y aquí arriba, algo también que se debe conocer, aunque luego cuando programéis os vais a dar cuenta enseguida, es que tanto la clase FileOutputStream como la clase FileInputStream pueden lanzar una excepción de tipo FileNotFoundException, ya que puede que en ocasiones intentemos leer datos o escribir datos sobre un archivo que no exista. Entonces, cuando eso sucede, se lanza la excepción FileNotFoundException. Y bien, ya para terminar, vamos a ver un ejemplo donde veremos cómo escribir todo tipo de variables de tipo primitivo sobre un fichero binario y más tarde cómo leer esos datos que acabamos de escribir. Entonces, para ello, en primer lugar, crearemos 4 variables de tipos distintos, un booleano, una string, un entero y un double. Entonces, cada uno de estos datos necesita una cantidad distinta de bytes para ser almacenado en el fichero binario. Entonces, lo primero que hacemos es crear un new file output stream
que en este caso escribirá datos sobre el fichero binario ejemplo.dat. A continuación lo envolvemos en un data output stream para poder utilizar los métodos que escriban directamente esos datos de tipo primitivo. En este caso los métodos writeBoolean, writeUTF, writeInt y writeDouble. Escribimos cada uno de los datos en el orden que aparecen en el código y luego cerramos ese data output stream. Por lo tanto, habremos guardado estos 4 valores en el fichero binario llamado ejemplos.dat. Y más tarde, sobre ese fichero, vamos a leer esos datos. Para ello, crearemos un file input stream pasándole el nombre del fichero que acabamos de utilizar para escribir esos datos. De nuevo lo envolvemos en un data input stream para poder utilizar los métodos readBoolean, readUTF, readInt y readDouble. Entonces es importante que se lean en el mismo orden que han sido escritos. Entonces lo primero que hacemos es leer el booleano, luego la string, luego el entero y finalmente el double. Cada uno de esos datos los mostraremos por consola con una string asociada al nombre de esa variable. Entonces en primer lugar tendremos valor leído de aprobado un true, valor leído de nombre PRG, valor leído de convocatoria 1 y valor leído de nota 7.8. Y al igual que cuando trabajábamos con ficheros de texto, con ficheros binarios también tenemos la opción de utilizar un buffer. Para ello deberemos envolver el file output stream en un buffered output stream. Esto lo que nos permitirá es hacer uso de un buffer para almacenar en memoria de forma temporal aquellos datos que queramos escribir en el disco. Como dice aquí, es mucho más eficiente realizar una escritura de 100 kilobytes que hacer 100 escrituras, cada una de ellas con un byte, ya que las operaciones de escritura sobre el disco son costosas. Y bien, pasemos a ver el ejemplo anterior con alguna modificación adicional en Visual Studio Code. Y aquí teníamos el fichero de antes que leía los datos directamente en binario de ese fichero sobre el cual vamos a escribir ahora. Veamos primero el ejemplo de la diapositiva, en el cual tenemos una variable con el nombre del fichero y esas 4 variables. Entonces escribimos y luego leemos. Si lo ejecutamos, podemos comprobar que funciona correctamente, ya que se ha leído el true, el nombre, en este caso de un alumno, la convocatoria y el double. Y fijaros que si ahora leemos los datos de este mismo fichero, llamado ejemplo.dat, al ejecutarlo, todos estos datos, como hemos dicho antes, se corresponden con cada uno de los bytes de ese fichero. Ese fichero, habíamos mencionado antes, que tenía 18 bytes. De hecho, si hacemos un ls, podemos comprobar que ejemplo.dat ocupa 18 bytes, que es cada uno de estos bloques que representa el byte en formato entero. Entonces esto nos puede servir para que nos hagamos una idea de cómo se almacenan esos datos. Lo primero que se almacena es el booleano, un true. Este 1 realmente almacena el booleano y utiliza un byte. Ese byte, si es un 1, es true. Si fuera un false, sería un 0. Y a continuación, fijaros que tenemos un byte a 0 y otro a 3. Estos 2 bytes son los que indican la longitud de esta cadena, ya que es el siguiente tipo de dato que vamos a almacenar. Como tenemos a Pep, Pep tiene 3 caracteres. Por ello, se almacena un 3. A continuación, cada uno de estos caracteres se codificará como un byte, como 2 o como 3, según su valor en Unicode. Ambos caracteres únicamente se codifican con un byte. Por ello, este 80 se corresponde con la P mayúscula. De hecho, si vamos a la tabla ASCII, podremos comprobar que esa P mayúscula se corresponde con el valor 80. La E minúscula es el 101 y el 112 es la P minúscula. Y luego fijaros que tenemos 3 bloques a 0 y luego un 1. Estos son 4 bytes que se utilizan para almacenar este entero. Y finalmente, estos 8 bytes son los que se utilizan para almacenar el 7,8, que es un double. Si por ejemplo ahora aquí pongo un float y cambiamos y ponemos write float y aquí abajo también read float, ahora ya no ocupará 18 bytes, ocupará 14, porque el float
ocupa justo la mitad que el double. Aquí pondremos la F para que se sepa que es un float. Y por ejemplo, ahora vamos a poner aquí un false. Y en vez de pep, pondremos pepe. Ahora cuando lo ejecutemos, esto continúa funcionando igual, pero cuando leamos los datos en binario, fijaros cómo ha cambiado. Este 0 representará el false. Antes era un 1 porque era true. Estos 2 bytes se corresponden con la string. La longitud de la string ahora es 4. Por lo tanto, aquí pone un 4. Esto realmente, en binario, el 4 es 1, 0, 0. Por lo tanto, los 3 bits de la derecha de ese byte serían 1, 0, 0. A continuación, de nuevo, tenemos el 80, que es la letra P mayúscula. Está la E minúscula, la P minúscula y de nuevo, fijaros que tenemos otro 101, que es la E minúscula. Son las dos E's de Pepe. Luego 4 bytes de nuevo para guardarme el entero 1 y estos 4 bytes para almacenar el float. Y bien, para terminar, veamos un último ejemplo para que podáis comprobar el espacio que ocupa una string dependiendo de la codificación de los caracteres que hayan dentro. Entonces, para ello he creado 3 strings distintas, datos 1, datos 2 y datos 3. Estas 3 strings tienen como primera letra una A y luego una letra a la cual he asignado un valor Unicode. En primer lugar el valor Unicode 56, luego el 159 y finalmente el 1000. Entonces este valor Unicode, como es menor a 0080, ocupa un byte. Este, como está entre el 80 y el 800, ocupa 2 bytes, mientras que como este es mayor a 800, ocupa 3 bytes. De hecho, si ahora lo ejecutamos, aquí podemos comprobar pues, cada uno de esos caracteres. La V mayúscula es el 56 en Unicode, luego este carácter extraño es el 159 en Unicode, mientras que este de aquí es el 1000 en Unicode. Entonces, si ahora vemos el espacio en memoria que ha ocupado este archivo llamado datos.dat, vemos que ocupa 15 bytes. Esta string ocupa 4 bytes. Todas ellas necesitan 2 bytes para la longitud y luego ya los bytes necesarios para codificar los caracteres. Entonces, tendríamos 2 de la longitud más 2 de estos caracteres de aquí. 4. A continuación, datos 2 necesitaría 2 bytes para la longitud y luego 3, porque la A necesita un byte, pero este carácter necesita 2. Por lo tanto, tendríamos 4 más 5, 9. Y finalmente, datos 3 utiliza 2 para la longitud, 1 para la A y 3 para este valor Unicode. Por lo tanto, necesitará 6. 6 más 9, 15. De hecho, si por ejemplo quitamos datos 2 y datos 3 y lo ejecutamos, podemos comprobar que ahora datos ocupa 4. 2 de la longitud, 1 de la A y otro de este carácter. Sin embargo, si quitáramos datos 1 y datos 3 y dejáramos únicamente datos 2, ahora al ejecutarlo, ocuparía 5 bytes. 2 de la longitud, 1 de este carácter y 2 de este. Y en el último caso, si eliminamos 1 y 2 y dejamos únicamente 3, ahora ocupará 6 bytes. 2 de la longitud, 1 de este carácter y 3 de este. Y otro detalle que también es interesante es que cuando imprimimos cada uno de los bytes por consola a través de un entero, es que su valor siempre debe estar comprendido entre 0 y 255, ya que un byte está formado por 8 bits. Entonces, esos 8 bits, dependiendo de si son 0 o 1, generan 256 combinaciones. Por ello, si por ejemplo aquí en convocatoria pongo como valor entero 1.000.000, lo ejecutamos y luego obtenemos los datos en binario, tal y como habíamos dicho antes, esto era el booleano, a continuación los 2 bytes del tamaño de la string, aquí tendríamos la primera letra, la segunda, la tercera y la cuarta. Y finalmente teníamos 4 bytes para el entero, que serían este de aquí, este y este. Y los últimos 4 bytes que eran para el double. Entonces, como podéis comprobar aquí, tenemos en el primer byte un 0, luego un 15, luego un 66 y luego un 64.
Estos enteros realmente se deben almacenar también en binario, ya que cada una de estas dos cifras se deben pasar a binario. Entonces, como podéis comprobar, en ningún momento tenemos ningún valor correspondiente a un byte que sea mayor a 255. Aquí tenemos uno que se acerca, pero ninguno podrá ser un valor superior a 255. De hecho, si ponemos aquí como valor entero el integer .minValue, este es el valor mínimo que puede tener un entero. Por lo tanto, si ahora lo ejecutamos y lo leemos en binario, aquí tendríamos los 4 bytes del entero con el primero a 128 en binario, esto es un 1 y luego 7 ceros, y luego el resto a 0. Sin embargo, si en vez de minValue ponemos maxValue, que es el máximo valor que puede tener un entero en Java, lo ejecutamos y lo volvemos a mostrar en binario, fijaros que ahora tenemos todos a 1 menos el primero que está a 0. Este 127 es un 0 y luego todo a unos. Y luego el resto de bytes todos a 255. Es decir, cada uno de estos 3 bytes tendrá todos los bits a 1. Si no entendéis muy bien esto, os recomiendo que veáis el vídeo de la segunda unidad, donde hablé con mucho más detalle sobre el almacenamiento de datos en binario y en hexadecimal en Java. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo seguiremos trabajando con ficheros binarios.